Juego sexual y muerte. Nos estamos preguntando sobre este episodio que no tiene ninguna explicación, pero hay una víctima fatal y un acusado que es Julio Moura. Así es. La situación es la siguiente, ¿no? Al parecer, él lo que habría declarado es que la muerte de Andrea Rojas se dio en el contexto de un juego sexual. ¿Qué se sabe hasta ahora y qué arrojó el cuerpo como información? Bueno, el cuerpo arrojó que murió por asfixia, por ahorcamiento, asfixia mecánica por ahorcamiento. Esa es la causa de la muerte que dice la autopsia. Con lo cual, otro punto, otro caso en el cual decimos de nuevo, coincide con lo que dice la persona que termina denunciando esto, porque es él, es el propio músico, Mouras, el que llama en realidad a una expareja para contarle lo que estaba pasando en su casa. Claro, ¿y hay alguna conducta defensiva de lo que se puede surgir de la autopsia? No tiene ni ella ni él, no tienen lesiones compatibles con, por ejemplo, una escena de violencia de género, signos de defensa, tanto ella como él, en los brazos. Es verdad que ella tiene unas lesiones en las piernas. Recordemos también que además de las piernas había una soga que estaba atada a un tirante en el techo, al costado había una escalera, es decir que hay que imaginarse una secuencia como de ahorcamiento, obviamente colgando del techo. Ahora, esa es la secuencia. Y él explicó entonces ante la policía que era todo en el contexto de un juego sexual. Sí, pero ¿y cuál es la situación de Mouras en este momento? Sí, bueno, por ahora es averiguación causales de muerte la carátula, está en libertad. La justicia, por ahora, de manera provisoria, está creyendo en lo que él dice, porque está controlado, lo tienen... Sí, pero está en libertad. Acá sí. Tenemos un código penal y hay... Totalmente. La conducta podría ingresar en cualquiera de las figuras que tienen que ver no solo con el homicidio, sí, que puede ser culposo, doloso, claro, hasta si yo te digo matame y vos me matás, ¿qué estás cometiendo? Sí, es tan fino como eso que ellos... Te digo ahorcame y vos me ahorcás. Sí, es cierto. Por eso es tan fino como eso que ellos estaban practicando, ¿no? Que es, en definitiva, no voy a entrar en detalles, es llegar a ese límite de la falta de oxígeno para poder respirar y bueno... Hubo otros casos análogos, sí, ¿no? pero... Recientemente recuerdo el caso de una mujer hipoacúsica que también se investigaba si no había muerto en el contexto de una práctica así. Y en Nora del Mazo se habló de esto, ¿no? Exactamente. Lo cierto es que la situación es compleja para él. Probablemente la defensa lo que diga es, bueno, esto en el marco de práctica consentida, claro, y fue algo del orden de lo accidental. Pero aún ¿no? cuando consientas que alguien te mate, eso es delito, es instigación, sí, es instigación al suicidio incluso. Claro, porque ahí vos estás apuntando a que en realidad, sin querer, pero él la mató. Claro. Está la figura del homicidio preterintencional. Tenés unas cuantas figuras en el medio. Que se debería haber dado cuenta. Nada justifica matar. Sí. Porque si vos te pones a pensar, vos poseés al otro en esa situación, lo convertís en una cosa y lo terminás matando. Es muy complejo, ¿eh? Sí, hoy, bueno, en realidad le explicó también que no era la primera vez que lo hacían. También analizaron la sangre, por supuesto que todavía eso no está, para ver si estaban bajo los efectos de las drogas en ese contexto, en ese encuentro sexual, que ya lo habían hecho, con lo cual la justicia, repito esto, le cree, entiende esto, pero eso es verdad que se va a debatir el día de mañana en un juicio, lo va a afrontar. Es como ver al fiscal discutiendo este tema, pero vamos al lugar a donde todo pasó. Así es, vamos con Gustavo Tubio, que tiene más información para sumar a esta hora. Gus, ¿cómo estás? Buenas noches. Luis, Caro, Sebastián, y todo pasó aquí en esta casa quinta y hay muchísima conmoción y asombro. Porque Moura vive en esta casa hace más de 20 años. Si bien aquí la mayoría de las casas son casas quintas, casas con terrenos muy grandes, los vecinos se conocen y sobre todo conocen a una figura de la música que en su momento la banda Virus fue emblemática. Por supuesto, todo el mundo aquí sabe que en esta casa vivía Moura. Ahora, ¿qué nos dicen los vecinos? Nunca se han escuchado ruidos extraños, nunca han habido aquí situaciones complejas a lo largo de todos estos años y mucho menos ayer por la noche. No se escuchaba ningún sonido que pudiera dar cuenta que aquí hubo una pelea o mucho menos. Por eso Sebastián hablaba de que el fiscal maneja los datos que se están manejando hasta ahora, que son preliminares, que hablan de este juego sexual. Un dato importante para tener en cuenta. Fíjense, no han pasado tantas horas de un hecho de estas características, Luis. Y vos fíjate, la casa está habilitada. De hecho, en la última hora han entrado varios autos, han salido otros, hay movimiento dentro de la casa, no está cerrada. Por lo tanto, uno entiende que todas las pericias preliminares ya están absolutamente hechas, realizadas. Habrá que ver si se piden nuevos peritajes, más allá de los que se están haciendo ahora y esperando los resultados, como los toxicológicos, entre otros. Pero la casa está habilitada, hay gente, insisto, que entra y sale. Por lo tanto, uno entiende que ya el fiscal conoce la escena del crimen y que, tal cual la comenta Moura,
aparentemente fue lo que pasó según el entender de la justicia en este momento. Por supuesto hay más preguntas que respuestas claras, vos lo acabás de decir, es un hombre de letras. Hay mucho aquí por tratar de analizar y por supuesto acá vendrá un juicio y veremos cómo sigue la situación. ¿Es extraño? Sí, sin lugar a dudas es extraño, pero como dice Sebastián, es creíble hasta ahora lo que está señalando este hombre. Claro, bueno, es creíble, pero ¿a dónde encuadra? Porque yo me pongo a pensar mal, ¿no? Sí. Saquémoslo a Moura del medio. En una situación con otra persona, la estoy ahorcando, la mato y después digo, sí, no, fue un juego sexual. Pasó así. Sí, es verdad que en otros casos tranquilamente podría estar demorado o detenido. Y incluso ya en la mínima signo de violencia o algo en la escena del hecho que no encontraron nada, estaría demorado. Acá hay un muerto. Sí. Entonces, Sí, llama la atención. no es entendible y no es entendible que sea un eximente, no está en el Código Penal No. como eximente hacer un juego sexual. Además No sería existe. entendible que él esté demorado, que esté detenido. Por supuesto que no le gustaría a la familia de él, pero Más también bien. ellos mismos lo estarían entendiendo. Claro, había dos personas, una de ellas está muerta, obviamente que por ahora flojo de papel es el relato, pero bueno, es sólido para la justicia por ahora. Claro, estamos con un especialista para que eche un poco más de luz sobre esta situación, que es Adrián Rosa, es médico, sexólogo. Buenas noches, doctor. Hola Sergio, bueno, es un placer no hablar de un tema polémico y que es importante concientizar. Doctor Rosa, quiero preguntarle primero cuán frecuentes son estas prácticas y si se dan o se aconseja desde el punto de vista médico ciertos parámetros, ¿no? Porque esto parece ser una situación realmente de muchísimo riesgo. Recién Sebastián describió una escena con una soga colgada desde el techo. ¿Cuáles son los parámetros en los cuales se da y cuán frecuentes son estas prácticas? Mira, Carolina, te va a sorprender a vos y a la gente que está escuchando porque para muchos esto recién lo descubren. Bueno, estudios del Reino Unido, de Alemania, de Estados Unidos, de Islandia y de Australia habla de que un 40% de menores de 30 años ha tenido prácticas violentas, incluido esto que es llamado asfixia erótica, con lo cual sucede mucho y esto nos debe llamar la atención, la cultura machista, la influencia de la pornografía y de redes sociales como Instagram, TikTok, Snapchat y hasta Spotify. Con un link entras a mirar prácticas violentas de mucho riesgo. Ahora, usted, doctor, está hablando de cultura machista, está hablando de posesión, de cosificación y de disposición, porque es alguien que está asfixiando a otra persona y que debe representarse que puede producirse la muerte. La realidad es que sí, esto lo sufren en principio más las mujeres, aunque también le puede pasar a los hombres, y tengamos en cuenta que no es solamente una práctica que puede realizarse de parejas, sino también puede ser una persona sola masturbándose para aumentar el placer. Y esto es lo que debemos conocer, ¿no? Y nos llama la atención del riesgo, y acá hablamos de que es algo que debe tener consentimiento reversible, y como recién preguntaba Carolina, pautas de alerta y alarma. Si no la estoy pasando bien, si no estoy disfrutando, si no me gusta, bueno, tengo que decir basta. Lo que pasa que a veces en este temporal de excitación no alcanza, claro, y llegamos tarde, ¿no? Y exactamente. sucede esto. Incluso en algunas notas periodísticas que he leído al respecto hay hasta parámetros como establecer una palabra clave que indica que ya la práctica está pasando ese umbral de dolor para una de las personas involucradas, ¿no? Sí, hay palabras claves o ademanes o forma de comunicarse y decir stop. Lo que pasa que pensemos que en estos momentos en donde hay una alta excitación, ¿sí?, muchas veces la persona puede desconocer esto o no darse cuenta, es decir, no hay intención de causar daño, claro, pero puede generar un daño físico permanente o hasta la muerte. Ahora, doctor Rosa, si esto fuera un juicio y como recién hablábamos con Caro y con Luis, si fuera un debate, yo lo usaría a usted de perito de parte y le preguntaría, ¿esta práctica extrema suele darse en este escenario tan extremo de una persona colgando de una soga? Bueno, siempre se dice que el cuerpo habla, ¿no? Y en este caso hay una parte judicial que tendrá que ver qué se encontró en el lugar y que yo desconozco. Sí, ante una práctica consensuada y que había aceptación, entiendo que acá no se puede culpabilizar por algo que no hubo intención. Pero bueno, esto excede y sí lo que tenemos que hablar es que cuidado con esto, que es muy riesgoso, nos preocupa por los adolescentes que miran mucha pornografía y que están en riesgo de querer imitar esto, ¿no? Esta violencia física.
Claro, pero cuando uno quiere ejercer violencia física sobre el otro y produce daño al otro, ya estamos pasando todos los límites, ya esto no es un juego, esto entra dentro del Código Penal, doctor. Bueno, está claro que por un lado tenemos el disfrute, el placer y la sexualidad, y en esto cada uno sabe qué es lo que quiere y qué es lo que desea. Cuesta entender que la asfixia pueda ser disfrutable. Cuesta entenderlo. Lo que pasa que la realidad es que hay una teoría, porque esto hay que decir a las personas que lo hicieron para ver si realmente sucede así, hay una liberación de neurotransmisores que generan placer ante la baja de oxigenación del cerebro. Pero tengamos en cuenta que la baja oxigenación del cerebro puede producir muerte celular y la persona puede quedar con lesiones o con la muerte. Doctor, quiero reparar en algo que usted mencionó ya 2 veces desde que comenzamos a charlar, que es esta relación entre un vínculo violento, los vínculos de sometimiento y el consumo de pornografía o la frecuencia de consumo de pornografía, sobre todo porque usted hablaba de la frecuencia con la que se dan estas prácticas en la gente más joven. Me pareció mencionar que usted hablaba de menores de 30 años, ¿no? Con una alta frecuencia. Sí, estos son algunos estudios en el mundo. Indudablemente en este caso no coincide porque son personas más grandes, es decir, no significa que esto no lo hagan. Pero sí hay que contar que la pornografía incide, y lo que estamos viendo, por ejemplo, en Spotify hoy podés derivarte algunos links que te llevan a pornografía. Estamos hablando, vas a escuchar música y terminás mirando pornografía, ni que hablar de otras aplicaciones. Hoy nos invade y es muy violento. Y el adolescente cree que esto es lo habitual. Digo adolescente porque también le puede pasar al adulto. Claro, en su experiencia, doctor, ¿conoce muchos casos de daño irreversible, no ya la muerte, de daño irreversible ante este tipo de prácticas? Bueno, la realidad es que hay consultas de sexología en la cual parejas preguntan sobre esta práctica y uno tiene que advertir todo lo que puede llegar a suceder. Obviamente esto se ve más en una guardia, en una urgencia, que en el consultorio profesional. ¿Con qué se ha encontrado, doctor? ¿En la guardia o en la urgencia? Bueno, la realidad es que en estos casos hay que decir que en la guardia puede haber personas descompensadas y que después, bueno, la justicia tendrá que ver qué es lo que pasó, ¿no? En todos los casos intervino la justicia. Debería intervenir la justicia, ¿no? Pero bueno, sabemos que a veces pasa y a veces no. Claro, bien. La gran pregunta también es ¿qué pasa cuando interviene la justicia? Obviamente en un caso que no termina en la muerte y la persona en cuestión dice, bueno, yo consentí esta práctica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es no dañar al otro, es un principio del derecho, desde el origen del derecho. Sí, esto es provisorio. Vos provocás un daño y te tenés que hacer responsable. Abreviación causal de muerte, la carátula es provisoria y no va a terminar así tampoco. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. No, gracias. Un placer, Gracias, Sebastián. Hasta luego.